Esto, porque ayer fue el Día de la Seguridad Vial, en honor justamente en 1945 al cambio de esta normativa, y que nos va a explicar seguramente mucho mejor Horacio Bota Bernaus, el doctor abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial, que es uno de los referentes en Argentina en la materia, con más de 34 años en experiencia, que ha participado de la reconstrucción y técnica en los procesos legales de más de 25.000 siniestros viales con víctima, y que seguramente otra vez entabla conversación con nosotros. Lo molestamos. Doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda. Buen día. Hola Paula, buen día, mucho gusto, muchas gracias por convocarme a conversar. Bueno, siempre es un placer escucharlo, sobre todo porque es muy pedagógico y muy didáctico en su forma de explicar. Quería preguntarle y que me haga un poquito de historia. ¿Por qué fue el día ayer de la seguridad vial? Y esto de que todavía en algunos lugares del mundo se sigue manejando por la izquierda, conduciendo, digo, manejar como conducir auto, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Se entiende más manejar que conducir, pero está muy bien. Bueno, en 1945, hace casi 76 años, se dispuso este cambio. Muchos argentinos no saben que hasta ese año se manejaba igual que en el Reino Unido y en muchos países que integran el Common Law, que han sido colonias inglesas. Se maneja por la izquierda. No solo se maneja por la izquierda, sino que el volante está a la derecha. Claro. También, es decir, no solo cambia el lugar de la vía pública donde circulaban, sino cambia también la posición del volante. Y esto, claro, no debe haber sido fácil, porque justamente cuando a uno le toca manejar en estos países, le cuesta un poco acostumbrarse, ¿no? Y a veces, justamente por los automatismos que lleva conducir un vehículo, hasta que uno se acostumbra a esta situación, lleva un Mejor que tiempo. Pero maneje claro, otro, doctor, ¿no es cierto? claro, Mejor ceder el volante ahí. no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, porque tiene ese, casi que podría decir con otra escala, es más o menos esos errores que se cometen al principio, en los primeros momentos que uno empieza a manejar con este cambio. Es parecido a lo que sucede cuando uno deja un vehículo que se ha acostumbrado a manejar con cambio manual y Claro, pasa el cambio automático, ¿no? Más de exacto. una vez, y lo digo también por experiencia propia, en una esquina, buscando apretar el embrague que no existía, termina uno apretando el El freno y acelerador. genera Ah, claro. una situación importante. Pero fue un cambio que en aquella época no debe haber costado mucho, porque realmente el parque automotor era muy pequeño, recién Muy estaba acotado. viviéndose el furor que es la popularización del automóvil, que siempre decimos en seguridad vial que se dispara después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, estábamos apenas terminando la Segunda Guerra Mundial, así que en ese momento no ha sido complejo. Hoy sería mucho, mucho más complejo, como cada cosa que se cambia en la vía pública. Por ejemplo, cuando un municipio decide que una vía de dos manos de circulación pase a tener una sola Sí. mano, o cuando se cambia el sentido de una calle, hasta que toda la comunidad se acepta en cierta manera, lógicamente, estos cambios, cuesta un poco, ¿no? Y que debe haber impulsado también un poco la normativa, dígame usted, doctor, el hecho de que Estados Unidos sea uno de los fabricantes de automóviles con más fuerza, con más potencia de comercio y llegada mundial. Sin Y embargo, seguramente, ¿no? Sí, seguramente porque si uno fíjese que uno podría pensar que manejar por la izquierda o manejar por la derecha, hay alguna diferencia en materia de seguridad vial. Y la verdad que no, yo no conozco ningún estudio que haya dicho que es mejor manejar por la izquierda o por la derecha. Así que seguramente eso ha tenido algo que ver. Y además, en 1945 la seguridad vial era una disciplina muy primitiva, muy escasa. Todavía no teníamos ni siquiera un planteo de esto de como tenemos hoy de la seguridad vial, así que seguramente ha respondido a otros intereses, ¿no? Está bien rescatarlo, no sería, tal vez si hoy tuviera que uno buscar un día de la seguridad vial, tal vez buscaría otra fecha que tenga más que ver directamente con alguna acción que realmente haya cambiado o haya mejorado la por seguridad ejemplo, vial ¿qué en se el le mundo. ocurre, doctor? No sé, por ejemplo, una podría ser la invención no la invención, pero sí la primera vez que se coloca el cinturón de seguridad en un Ah, automóvil, que fue a finales de los años 50. Es decir, hay algunas medidas, o por ejemplo en Estados Unidos el dictado de la primera ley
que establecía y que rompía un mito. Costó mucho en Estados Unidos introducir el concepto de que con un vehículo uno se podía matar o podía matar a alguien. Entonces, la primera ley que reguló la seguridad en la fabricación de vehículos también podrían ser una fecha. Digo, se me ocurren de cosas muy rápido, pero que tendrían más que ver con la seguridad vial, ¿no? O, por ejemplo, en la Argentina, cuando se dictó las primeras normas sobre qué elementos de seguridad son obligatorios para la fabricación o el ingreso de vehículos de otras jurisdicciones para poder ser habilitados para circular. Bueno, habría tal vez muchos modelos. Veo que varias fechas, sí, tiene como varias claramente en vista. Bueno, hablando de todo un poco también, la semana pasada fue el Día Mundial de la Bicicleta y es una materia que, bueno, siempre con motivo de celebrarse el Día de la Bicicleta, decimos, ¿cuánto pendiente que tenemos en Argentina? A lo mejor en Latinoamérica en general, pero en Argentina, siempre comparándonos con otros países, no vayamos a Dinamarca, pero Suecia, pero digo, ¿cuánto nos falta todavía para incorporar la bicicleta al día a día? No solamente como una forma de contribuir a nuestra salud, a la economía, al medio ambiente, sino como, bueno, un hábito, ¿no? Incluso de práctico y cómodo. Y sobre todo la bicicleta en la ruta. Lo quiero escuchar a usted, doctor. Bueno, me has tirado tantas preguntas aunque sea con un planteo simple, hay un montón de preguntas, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Lo primero, que aunque no se entienda muy bien, tal vez para el ciudadano común, el COVID nos ha enseñado mucho en seguridad vial. Nos ha enseñado y nos ha planteado cambios. El COVID indudablemente va a ser un tiempo disruptivo. Y dos de las cosas que influyen casi directamente a raíz de esta pandemia que todavía estamos pasando, tienen que ver con lo que llamamos en seguridad vial la era del peatón, que es lo que se viene, que ustedes habrán visto cómo en muchas ciudades del mundo, incluso en Córdoba capital, se empezó a destinar más espacio para el peatón, y eso me parece excelente, y lo veníamos peleando muchísimo desde la seguridad vial, tal vez con las áreas duras de la seguridad vial, los ingenieros, los desarrollistas, por ahí, los urbanistas, donde mucho se manejaba el criterio de que las vías públicas eran fundamentalmente para circular vehículos. Creo que eso es un error. La ciudad es la organización natural donde el rey debe ser el peatón, por eso la era del peatón es clave en este nuevo concepto, en este nuevo diseño de la vía. En esta nueva mirada de lo que es la seguridad vial, no se imagina uno un semáforo para vehículos sin que haya un semáforo para peatones, cosa que hasta ahora a mí me costaba muchísimo pedirle a los intendentes que no pusieran un semáforo si no había semáforo peatonal. Y lo otro que nos deja el COVID, producto de esta necesidad de la separación, el aislamiento, el distanciamiento, es que necesariamente tenemos que en las ciudades impulsar el uso de la bicicleta, pero no solo la bicicleta como recreación, sino la bicicleta como una forma de movilidad, porque tiene todas las ventajas que nos impiden en estos momentos, por ejemplo, el contagio del COVID, es decir, la posibilidad de ir en condiciones naturales, en un espacio abierto y sin compartir en cercanías con otro. La bicicleta aparece como el gran desafío. Y eso está muy bien. Pero desde la seguridad vial nosotros tenemos un pero. Y el pero es que la bicicleta, como usuario vulnerable que es quien la conduce, es necesario para fomentar masivamente el uso de la bicicleta, que compartimos plenamente, es necesario una vía pública adaptada con condiciones para que la bicicleta no termine siendo una víctima frecuente de la siniestralidad vial, que lo estamos viendo, lo hemos visto el año pasado, porque nos encontramos algunos fines de semana con varios siniestros graves con atropello de ciclistas. Es decir, la idea de que la bicicleta venga a revolucionar la movilidad en la ciudad está muy bien, pero esto necesita una gestión municipal que le dé un espacio en condiciones de seguridad, de fluidez, y que no terminemos generando una nueva víctima, como ha sido, por ejemplo, la irrupción de la moto como una movilidad masiva en las ciudades, y hoy tenemos que en las ciudades entre el 40 y el 70% de las muertes son motociclistas, por lo cual no me gustaría
que la bicicleta empiece a incorporar víctimas tan frecuentemente. Por eso hay que pensar en ciclovías, hay que pensar en bicisenda, pero una ciclovía no es pintar un espacio en la calzada, es darle condiciones de conectividad, de seguridad, de espacio donde dejar la bicicleta, porque si yo fomento la bicicleta y frente a la municipalidad no tengo ningún bicicletero, sí, y de no educación tiene ningún también, sentido. permítame, Y en doctor. Y formación, de claro, información en y formación educación, porque de nada sirve del tener... ciclista, Y de exacto, todos los y de conductores y todos los conductores en otros, general, claro. de los usuarios, Sí, porque sí, si sí, no sí, sí. respetamos, a ver, la propia bicicleta a veces se confunde, a ver si actúa como un peatón o un conductor de un vehículo y no respeta el semáforo también. O sea, tenemos de los dos lados, ¿no? Es Está como, totalmente claro. Sí, sí, ujú, sí, no hay ninguna posibilidad. Por eso cuando nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos una pobre formación vial y claro, tal vez te sorprenda que hable de formación vial y no de educación vial. Lo que pasa es que la formación vial es un concepto nuevo que estamos ajá, tratando de suplantar el concepto de educación, porque hasta ahora todo el mundo que habla de educación imagina la escuela primaria, un afiche con las señales viales. La formación es algo mucho más sí, práctico. La formación no es acumular contenidos, no es aprender la fórmula del derecho de paso en la rotonda de memoria, sino enseñar, como dice un famoso Herbert, dice, la educación no es acumular contenidos, sino enseñar a hacer. Es decir, es la acción. ¿Cómo hago esto de cruzar la calle? ¿Cómo hago esto de circular en bicicleta? ¿Cómo me subo a un transporte público y me bajo? ¿Cómo cruzo la calle después de bajarme del transporte público? claro, Por eso Horacio, hay... imagino, digo, que es una cuestión de actitud, pero además todo un desarrollo. La formación implica el manejo más allá de la teoría, es la práctica cotidiana, porque además uno no es lo mismo cuando sale a la calle un día o a la tarde o a la mañana, digo, atraviesa un montón de emociones el ciudadano o la ciudadana cada vez que... Y ahora otra problemática que también veía que ocurre mucho en Córdoba Capital, el tema de los monopatines, el uso, cómo se han incrementado los monopatines eléctricos como otra forma más que tampoco encuadra dentro de ninguna de las tipologías anteriormente mencionadas. Digo, ¿cómo se va renovando el desafío permanente en materia de formación vial y todo lo que nos falta todavía, ¿no? Sí, se va renovando, pero no vamos avanzando. Es muy No. buena tu pregunta. Estos vehículos se llaman los vehículos de movilidad personal, es decir, es una nueva modalidad que apunta a estos vehículos que tiene que ver, en primer lugar, con los monopatines eléctricos y en segundo lugar también con las bicicletas motorizadas, es decir, hay nuevos actores en el tránsito, ni que hablar las patinetas eléctricas también, que no tienen manubrio, no tienen barra de dirección y que solo se manejan con los pies. Bueno, todo esto nos plantea, porque hay que empezar a definir, cosa que todavía estamos un poco en mora, hay que empezar a definir qué vamos a hacer con estos medios de movilidad personal. Hay algunos, claro, y cuando digo esto, no es una cuestión simplemente semántica o de palabras. Cuando yo digo qué vamos a hacer con los monopatines eléctricos, simplemente para no extenderme, plantear que hay muchas cosas que resolver. Es decir, primero, ¿por dónde van a circular? Hay países que lo han hecho circular, yo no estoy de acuerdo, en la vía pública. Imagínate un patinete, un monopatín eléctrico, o patinetes eléctricos le dicen en Europa, los monopatines compartiendo con los ómnibus en una hora pico en una avenida No, claro. principal. Es un riesgo de seguridad enorme. Entonces, Argentina, la Agencia Nacional, yo creo que en forma equivocada, ha permitido que circulen por calles y avenidas compartiéndolo con la vía pública, y hay países que lo han reglamentado para que circulen por aceras y otros que lo han, con una buena red de ciclovías, que lo han puesto en las ciclovías. Es decir, hay definiciones, ¿le vamos a exigir casco? ¿No le vamos a exigir casco? ¿Qué sistema de iluminación le vamos a exigir? ¿Seguro o no seguro? ¿Seguro obligatorio que responda a daños a terceros o seguro que lo cubre en caso de un accidente personal? Porque tiene riesgo, los famosos AP del mercado del seguro. ¿Le vamos a exigir licencia? ¿Vamos a exigir edad? Bueno, esto es Bueno, lo como que lo que ocurrió con invito. como los cuatriciclos en su momento, hasta que finalmente se Exactamente, resolvió, y que tampoco lo resolvemos ¿no? bien, porque en el fondo terminamos muchas veces simplemente pidiendo que se inscribiera como una cuestión tributaria y no exigiéndole qué condiciones, Exacto. la presencia de luces traseras, que los neumáticos sirvieran para el asfalto, que tuvieran espejo, que usaran casco. Bueno,
En Argentina somos vamos para adelante y a veces no nos tomamos el tiempo de pensar que vamos a tener una tragedia, como está pasando, por ejemplo, en Madrid, que han tenido varios muertos a causa del uso de patinetes eléctricos, o monopatines eléctricos. Por lo tanto, a través del programa de ustedes, aconsejo que empecemos a discutir en los municipios con una apertura, con un asesoramiento técnico, empecemos a pensar qué hacemos, aunque hoy sean pocos, pero tal vez en algún momento sea una nueva modalidad que se incorpore al tránsito. Doctor Horacio Bota Bernal, un placer como siempre. Muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Un saludo afectuoso. Gracias a ustedes, por favor.